Hola, ¿qué tal mis amigos, mis hermanos? Bienvenidos a Oraciones Finales y en esta oportunidad estaremos compartiendo eh, una serie llamada Cristo tipificado en el tabernáculo de Moisés y le invitamos a que tengan a la mano su Biblia para cotejar con los textos que aquí se citan. ¿Están listos? Pues comenzamos, mis hermanos. Y amigos y hermanos, en esta ocasión iniciaremos con el candelero de oro en su segunda parte. Y vamos a ver la forma de este candelero. Esta forma primeramente tenía lo que le llaman la barra central o el pie, también le llamaban la caña. Es decir, que tenía un eje central del cual brotaban 6 ramas que habían de extenderse a partir de la base o pedestal. La palabra eje o caña ha sido traducida en Génesis 24:2 como muslo y en Génesis 46:26 como lomo. Y recordemos que el lomo es la parte procreativa del hombre y de la misma manera el verbo de vida. El Señor Jesucristo es el asiento de todo poder procreativo espiritual, como lo menciona en Primera de Pedro 1:23. Que dice así: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. También Juan nos muestra lo siguiente: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Muy bien, entonces estamos viendo al candelero que representa a nuestro Señor Jesucristo, y Él es el verbo de vida. Entonces cuando Él alumbra con su palabra, pues va a traer vida y vida en abundancia a todos aquellos que creemos en Él. Entonces tanto la caña como las 6 ramas terminaban en 7 partes, porque 6 partes más el eje ya completaban 7. Y entonces estas candiles, estas 7 candilejas, simbolizaban con el número 7 la perfección, ¿sí? Es decir, que cuando el Señor Jesucristo se muestra con el número 7, está hablando de la perfección y solamente Él es perfecto. Y mire, como en Apocalipsis 4:5 lo menciona, había sabiduría, había inteligencia y conocimiento. Fíjese, y dice así: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus del Señor. El candelero con sus 7 lámparas delante del trono de Dios son los 7 espíritus de Dios y representa el espíritu perfecto de luz y de verdad. Continuamos a Apocalipsis 5:6 leyendo, y dice así: y miré, y aquí en medio del trono de los 4 animales y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Ahora mire, mi hermano, estos 7 ojos son los 7 espíritus de Dios. El ojo nos habla de la luz, por cuanto a través del ojo natural el cuerpo se ve provisto con la luz. Y cuando un hombre pierde su vista física, se ve obligado a caminar y hacer las cosas en tinieblas. De la misma manera es a través del ojo del alma y el ojo del espíritu que el hombre puede recibir la luz espiritual de nuestro Señor Jesucristo y entonces verse alumbrado. Es muy importante que cuando estamos en tinieblas, estamos ciegos, pero cuando pasamos de la luz, de la muerte, de la oscuridad a la luz, entonces estamos siendo alumbrados por nuestro Señor Jesucristo y podemos mirar lo que estamos haciendo. Así lo vemos en Isaías 11:2 y encontramos la revelación de lo que son los 7 ojos, los 7 espíritus, las 7 lámparas. Mire cómo dice: y reposará sobre él. ¿Sobre quién? Sobre el Señor Jesucristo, el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de conocimiento y del temor de Jehová. Fíjese bien, mi hermano, recuerde que estamos hablando de la tipificación, de la sombra y figura de nuestro Señor Jesucristo en los muebles del tabernáculo de Moisés, y en este caso el mueble es el candelero de oro.
Ahora vamos a ver a qué se refiere esto de el Espíritu de Jehová, porque dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, que es el Redentor. La palabra Jehová significa el que existe en sí mismo y se revela a sí mismo, y es un nombre que se usa en conexión con su obra redentora. Ahora vemos cómo estamos hablando de los espíritus o los 7 ojos que están ahí. Vamos a ver su significado de cada uno. Y empezamos con el espíritu de Jehová, pero vamos a ver el espíritu de sabiduría, y esto se refiere a la segunda lámpara o segundo ojo, lo cual equivale a decir que si vivimos bajo el ojo sincero del candelero, todo nuestro ser está lleno de luz. El ojo de Jesús, el ojo del candelero, es el único ojo que verdaderamente ha sido sincero a Dios. Es el único, mi hermano, y solamente podemos ver a través de esos ojos. Recuerde, el Señor nos está purificando, nos está transformando, nos está cambiando, y Él es la luz que emana, ¿verdad? Para nuestra revelación, para entender sabiduría. Ahora pasamos al espíritu de inteligencia que se encuentra en Jesús, y esta luz es la que muestra al verbo de Dios como la misma palabra de Dios. Mire cómo dice Efesios: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza de su vocación. Es decir, que esta luz que es el Señor Jesucristo y se manifiesta a nosotros como el verbo de Dios, entonces alumbra los ojos de nuestro entendimiento, nos da inteligencia para que comprendamos cuál es el llamado, la esperanza de su vocación, de su propósito, de lo que pide que seamos nosotros, santos, apartados, salvados. Eso es la vocación del creyente, mi hermano. Ahora mire, el espíritu de consejo. Este espíritu de consejo nos va a revelar el ministerio de la cuarta lámpara en el candelero. Este sería uno de los nombres del Señor al venir a la tierra. Consejero, espíritu de consejo. Recuerde, consejero. En Isaías 6 nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Se fija? Entonces también Él nos aconseja, Él nos guía por medio de su Espíritu Santo, que nos revela, nos dice qué cosas decir, qué palabra pronunciar, cómo presentar la palabra de Dios ante los hermanos que piden consejo. Vamos a ver el espíritu de fortaleza, que es la quinta lámpara, y nos da el mensaje concerniente a su fuerza, a su dominio y victoria, como el candelero de oro batido, el oro fundido. Mire, Efesios 1, 18 al 19 nos dice así: alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepan cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. 19, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza. Es decir, esta fortaleza nos va a revelar, nos va a hacer entender y nos va a hacer saber, primero, la esperanza de nuestro llamado a ser creyentes, a ser santo, y cuáles son las riquezas de su herencia en los santos. Es decir, que nosotros somos su herencia del Señor Jesucristo, somos su riqueza, pero también nos va a revelar cuál es la supereminente grandeza de su poder, es decir, su potencia manifestada por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Y con ese poder que podamos comprender cómo Él venció la muerte y cómo nos salvó. Amén. Espíritu de conocimiento. Vamos a ver el espíritu de conocimiento, que nuevamente recordamos lo que está diciendo Jesús en la Escritura, en quien están todos los tesoros, las riquezas de la sabiduría y el conocimiento. Mire cómo nos dice Colosenses 2:3, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. ¿En quién? En Cristo. Y la palabra conocimiento en hebreo procede de una raíz que significa
conocer mirando. Conocer mirando. Entonces nosotros, mirando las Sagradas Escrituras, vamos a obtener conocimiento para realizar aquello por lo cual estamos preguntando, o tomar decisiones en nuestra vida, o saber qué hacer en un momento dado, porque nos está dando el conocimiento de aquel que todo lo llena en todo, que es nuestro Señor, que cubre todo, que Él es omnisciente, es decir, que todo lo sabe. Y el espíritu de temor, vamos a ver este espíritu de temor que se halla en Jesucristo. Esto constituye la séptima lámpara o el séptimo ojo en el candelero, y ciertamente es tan importante como los demás. Este temor es el miedo reverente, la sumisión sin mancha del verbo de vida para convertirse en oro batido, es decir, para sujetarse al sufrimiento, para ser moldeado y transformado por el martillo sobre sobre el oro, golpeándolo, apoyado en el yunque. Entonces este temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Mire, en Proverbios 1:7 nos dice así: porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mire, qué cosa tan poderosa, tan tremenda, hermano, porque la gente que rechaza el Evangelio, conocer al Señor Jesucristo, están rechazando verdadera ciencia, verdadero conocimiento. Y mire, vamos a referirnos ahora a los 6 brazos o las 6 ramas de las cuales salían apoyadas, tomadas en la caña principal. Y estos 6 brazos se desprendían del pío de la caña, y encontramos que cada uno a cada lado de esta caña, estos brazos hacían un total de 6. Y recordemos que 6 es el número de hombre. Y además el Señor Jesús en el capítulo 15 de Juan nos enseña y nos revela que Él mismo es la vid, es decir, es la caña, es el tronco, es el pedestal, es el centro de donde emergen estos brazos. Y obviamente, ¿quiénes son estos brazos? Bueno, si está hablando de la vid, pues obviamente sabemos que estos brazos somos nosotros, si estamos pegados a la caña o al árbol o a la vid. Mire, vamos a verlo, ¿verdad? Que Jesús enseñó se reveló como la rama. Entonces es importante que si las ramas no tienen fruto, pues no sirven para nada, excepto para ser arrancadas y arrojadas afuera. Entonces la vid es la que sostiene las ramas y les proporciona vida y poder. Se fija, ahí está el Señor Jesucristo como la vid, como el pedestal, como la caña central del candelero de oro. Y las ramas, si estamos separadas de la vid, no podemos hacer nada por nosotros mismos, porque la fuente de nuestra vida está en el poder de nuestro Señor Jesucristo, es decir, en la vid, es decir, en el lomo. Habíamos dicho que el lomo son las partes procreativas del hombre, y cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros somos alumbrados por ese candelero de oro, su luz nos trae conocimiento, sabiduría, revelación, nos trae, nos crea vida en nosotros mismos, mis hermanos. ¿Qué le parece? Qué interesante. ¿No le agradece al Señor por esta revelación? ¿No le agradece lo que Él tuvo que sufrir en la cruz, mi hermano? Esto es algo maravilloso que nosotros debemos entender y glorificar al Señor por su obra en la cruz para salvarnos y alumbrarnos como el candelero de oro que estaba en el tabernáculo de Moisés, el cual es una figura, una sombra y figura, una prefiguración, una tipificación de nuestro Señor Jesucristo. Pues muchas gracias, mis amados, por escucharnos, por sintonizarnos, y estaremos uniendo nuestra fe otra vez en una próxima emisión de Oraciones Finales. Hasta la próxima.